está, algunos dicen es consecuencia de los acontecimientos que se habían dado por la suspensión de las elecciones en las provincias de Tucumán y de San Juan, y obviamente cargó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la decisión tomada. Desde el Poder Ejecutivo, desde la máxima autoridad, como es la Presidencia de la Nación, se carga contra otro organismo del Estado, contra el máximo tribunal, por la decisión jurídicamente tomada. Algunos dicen que es un avasallamiento por parte de la justicia, sobre todo el sector del peronismo y del kirchnerismo es el que está avanzando con esta idea, y por el otro lado la oposición hoy dicen que es el freno que debía existir para evitar justamente pisotear el Estado de Derecho, es decir, la Constitución. Vemos cómo entre los dos partidos políticos más importantes se arrogan la posibilidad de hablar de si es democracia esto que ha pasado, no es democracia esto que ha pasado, y sobre todo en el marco de los 40 años que estamos celebrando de la llegada de la democracia para todos los argentinos. Es lamentable, es la primera idea que se me cruza a mí, que hayamos pasado algún límite. Yo creo que los partidos políticos han pasado un límite. No hablo de las personas, hablo de las instituciones. Acá estoy hablando de los partidos políticos. Que es no entender, lo digo ya como abogado en este momento y no como tal vez comunicador social, los estamentos de nuestra Constitución. Hay una parte de la Constitución donde hemos estudiado todos en Derecho Constitucional, Constitucional 1, Constitucional 2, y además la mayoría de los ciudadanos lo estudiamos en lo que en su momento era Derecho Usual o Instrucción Cívica. Una cosa que es fundamental es la pirámide jurídica. Para entender dentro del marco de esa pirámide jurídica cómo está ordenada la vida civil en nuestro país. Este contrato social que en su momento hablaba Rousseau, en el cual todos los ciudadanos le damos parte de nuestros derechos para que el Estado los coordine y de alguna manera nos dé la posibilidad de vivir en un marco de libertades con ciertas limitaciones. Nosotros voluntariamente le damos parte de nuestras libertades para que el Estado las ordene en un marco constitucional, en un marco de esta pirámide jurídica. Lo más importante de esa pirámide jurídica es la Constitución, es la base de la pirámide. Esta Constitución dice que existe una división de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo está representado por dos cámaras: la Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Diputados, la Honorable Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo y la Cámara de Senadores representa a las provincias, los intereses provinciales. Después tenemos el Poder Ejecutivo, que dice la Constitución será ejercido, y empieza a enumerar los requisitos para poder ser presidente de la Nación, con un vicepresidente, y obviamente se habla también en la Constitución de la jefatura de gabinete y los diferentes ministerios que el propio Poder Ejecutivo designa. Y en el último instancia, que no es la menor, se le da un apartado, es la mayor por el contrario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o al Poder Judicial en su conjunto. ¿Por qué la Constitución trata de darle importancia al Poder Judicial? Porque es el último bastión para la interpretación de todos los actos de gobierno, de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora también la Constitución dice que las provincias deciden, siendo preexistente a la nación, darle ciertas facultades a la nación para que la nación ordene y diga lo que es una república. Y en este marco y en este contexto es que llega el caso de San Juan y el caso de Tucumán a la Corte Suprema de Justicia.
Y es por esto que la Corte le dice, miren, esto es una república, la Constitución de ustedes, provincial, dice que no se permiten más de una reelección. Y por ende, querer presentarse es ir en contra de la Carta Magna Provincial. Y la Corte es la última, los miembros de la Corte son los últimos en poder interpretar lo que dice esa Constitución. Ahora, vos me podés decir, la Corte juega políticamente en beneficio de un partido político. Acá lo que hay que analizar es cómo son elegidos los miembros de la Corte, porque la Constitución también es sabia en eso. Los miembros de la Corte no son puestos a dedos por un presidente. En todo caso, es el presidente de la nación de turno el que puede proponer, según el currículum que tenga el magistrado, y es otro poder del Estado, la Cámara de Senadores, la que en acuerdo de consenso tiene que llegar a una mayoría para designar a ese juez. Esto parece una clase de derecho usual, pero es lo básico en la construcción de un país. Para que ese juez haya llegado a estar en el rol y en el cargo para poder llegar a decir esto es constitucional o no, fue designado por los partidos políticos, que también están nombrados en la Constitución, mayoritarios para tener ese cargo. Los jueces que hoy son demonizados por el peronismo fueron votados en consenso por el peronismo. Y cuando fueron de alguna manera propuestos y votados, muchos de los que hoy integran el máximo tribunal, el PRO, que propuso a algunos de ellos, no tenía la mayoría de los senadores, es más, era minoría en la Cámara de Senadores. Es decir, si hoy hay alguien con que el peronismo debería ir a revisar el currículum de los jueces que votaron esto, tienen que ir a reclamárselo a sus propios senadores de por qué lo votaron y los pusieron ahí, si el peronismo cree que estos jueces no eran probos según su currículum para estar en ese máximo tribunal. Por eso no entiendo demasiado cuando desde un poder del Estado y desde la máxima cabeza como es el presidente, está haciendo una cadena nacional de 10 o de 15 minutos para ir en contra de un poder establecido por la Constitución Nacional, que es el órgano que tiene la posibilidad jurisdiccional de hacer lo que hizo y de decir que está jugando políticamente. Me pregunto, ¿por qué el peronismo votó a estos jueces entonces? ¿Y por qué lo pusieron ahí? Por otro lado, miren lo difícil que está resultando para estos partidos políticos llegar a consensos de poner el resto de los jueces que le faltan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde la salida, por ejemplo, de Carmen Argibáiz, no hubo otra mujer en la Corte. No se pueden poner de acuerdo. Estamos en un problema gravísimo. No se ponen de acuerdo en ideas básicas. El juez no tiene que ser un político. Tiene que ser un hombre de carrera que conozca los manejos internos de la justicia, pero a su vez tiene que tener un currículum intachable respecto a las sentencias que haya en el fuero que sea, civil, comercial, laboral o que le haya tocado, o comercial o lo que sea, y las sentencias hablan por sí mismos y muestran si las sentencias han sido fundamentadas o no en derecho y por ende si han cometido prevaricato o no, por ejemplo. De alguna manera parece, vuelvo a decir, básico lo que estoy diciendo, pero no entiendo cómo una persona que es de derecho y que es un órgano fundamental del Estado como es la cabeza del Poder Ejecutivo, no entender que por encima de él están, en este caso,
4 hombres que representan a una institución que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue votado, que fueron votados sus pliegos por el resto de los partidos políticos y que lo que hacen es velar por la seguridad jurídica, en este caso de un proceso electoral, de las provincias, del resto de los ciudadanos, que hemos decidido de forma libre, según el contrato de Rousseau, darle al Estado para que nos organice. Derecho constitucional 1, derecho usual, o como le quiera llamar. Esto es el arranque. La noticia es una. Las maneras de contarla, muchas. El arranque. Con Maxi Lecky. Hacemos periodismo.